norte de la Franja de Gaza, el norte de Gaza es una zona de catástrofe y allí no es necesario incluso tener cifras de asesinados, o tampoco es necesaria tener la evaluación de los daños materiales para entender por qué es una zona de catástrofe. Es una zona desolada, es una zona en la que quedan palestinos, ciertamente, pero a su propia suerte, porque no hay servicios sanitarios, tampoco entra la ayuda humanitaria. Y a la prensa el sionismo le prohíbe trabajar allí. Nadie se salva de las arremetidas ordenadas por Netanyahu, que además está buscando la aprobación de su gabinete de la supuesta propuesta de tregua que permita el intercambio de retenidos y el ingreso de ayuda humanitaria. Pues el rechazo de su gabinete al proceso podría tumbarlo del cargo. Bienvenidos. El norte de Gaza se ha convertido en un campo santo. Bajo todas estas ruinas causadas por los bombardeos sionistas hay miles de desaparecidos, probablemente todos asesinados. Unos 5.000 desde hace más de 100 días, cuando Israel decidió recrudecer las arremetidas. Vivir en esta zona es un milagro. Los servicios sanitarios no funcionan y la asistencia humanitaria no llega a esta zona. Una zona fantasma. احنا بنطالب رب العالمين هو اللي ينتقم لنا وينتقم لاطفالنا وللي بنحبهم لكل ما فرقونا. بوجه رساله لاسرائيل ونتنياهو انه انت يا نتن بدك تستضعفنا في بيوتنا، احنا بدناش بيوتنا، احنا بدنا الاخره، هذه رسالتي لك بوجهها. Lo poco que se sabe del norte de Gaza es por las redes sociales y lo que difunden sus propios habitantes, los que se niegan a abandonar pese al asedio por tierra y aire. La prensa fue expulsada del lugar. Los periodistas han sido amenazados o asesinados. Van más de 200 en 15 meses. Los heridos no paran de llegar y la cifra de asesinados de crecer. Oficialmente más de 46.500, pero la cifra sería mucho mayor. Esta era la escuela Salah al-Din, en el centro. Servía como refugio para decenas de familias. Esta mañana, Israel la bombardeó. Acá, las autoridades no confirmaron el número de muertos, pero según testigos, eran más de 30. Las partes mantienen conversaciones indirectas en Qatar para una tregua que, por la insistencia del asunto, le beneficiaría más al sionismo, a las puertas del nuevo gobierno de Donald Trump. No en vano el primer ministro israelí se ha esmerado para convencer a su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, para apoyar la propuesta de un acuerdo, pues un mero desacuerdo en el gabinete sionista podría acabar con la coalición gobernante y sumir a Netanyahu ante la justicia. Pero la demora parece ir a favor del premier, que no escatima en tiempo para bombardear a los gazatíes. Una tregua para el sionismo tendría múltiples lecturas, pues si bien Israel y Estados Unidos tienen acuerdo para el envío anual de 3,3 billones de dólares en ayuda militar hasta 2028, la posible pausa y la llegada de Trump podrían incidir en mayor medida para que Israel siga perpetrando el genocidio en Gaza. Pero ¿cuánto le jugaría en contra al sionismo en suelo interno? Pues los bombardeos a Gaza le han dejado pérdidas a Tel Aviv por 34.000 millones de dólares, según la cartera de finanzas, la misma que Netanyahu busca mantener como aliada, sí o sí, pues la crisis económica la pagarían en mayor medida los propios contribuyentes israelíes. 34.000 millones de dólares en pérdidas al sionismo por el genocidio, o entiéndase, 34 billones, con B, billones de dólares. Tema de análisis de inmediato. Nuestras analistas en esta edición de Detrás de la Razón este lunes nos acompaña desde Bruselas, en Bélgica, le ve en pantalla,
Ermelinde Malcotte es licenciada en Filosofía y Salud Pública, experta en geopolítica y activista antiimperialista. Colabora con diversos medios de comunicación sobre temas de geopolítica y análisis internacional. Y desde Caracas, en Venezuela, Laura Tafetani es analista internacional, articulista, integrante de la red antiimperialistas.com, secretaria gremial de abogados y abogadas de la República de Argentina. Me acompañan para esta edición de lunes, en Detrás de la Razón, dos damas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, buenas tardes para ustedes. Muy buenos días. Buenas tardes, estamos con horas diferentes. Hola Ermelinde, un gusto compartir el programa también con ella. Gracias a las dos por acompañarnos. Ermelinde, ¿el sionismo necesita apresurarse? Le pregunto, ¿el sionismo necesita apresurarse en efecto a un acuerdo con la resistencia? Los gazatíes, los civiles gazatíes, vaya que sí los necesitan. A ver, cifras oficiales, más de 46.500 asesinados. El norte de la Franja de Gaza está en ruinas, no hay sistema sanitario, solamente comenzando por ahí. ¿Pero el sionismo necesita apresurarse a un acuerdo? Sí. Es una situación un poco rara porque estamos viendo que se están aumentando muchísimo los ataques aéreos. Son ya casi 50.000 ataques aéreos desde el 7 de octubre y solamente en las últimas semanas son 15.000. O sea, la arremetida es brutal en contra de Gaza. Pero al mismo tiempo estamos viendo que las Fuerzas Armadas sionistas están en una situación muy catastrófica. Para dar un ejemplo, la zona, por ejemplo, de Beit Hanun, que está considerado como controlada por la ente sionista, todavía están muriendo soldados de la ente sionista por las acciones de la resistencia. Y si vemos en una perspectiva más grande, la situación del ejército sionista es dramática. Dos ejemplos permiten entender esto. Sí. Hay leyes muy racistas en la ente sionista y impiden que los judíos de Etiopía tengan la nacionalidad israelí. Hay 80.000 etiopianos ahí y solamente 20.000 tienen la nacionalidad. Y lo que están haciendo ahora es un proceso de dar ciudadanías israelí a los judíos de Etiopía a cambio que ellos ingresen el ejército. Están haciendo un proceso de reclutamiento y estamos más o menos a 20.000 reclutados por esta vía. Otra vía de reclutamiento es con el acuerdo de los servicios de inteligencia alemán que empujan los refugiados en Alemania de Afganistán, Siria y Libia a alistarse como mercenarios con el ejército sionista para combatir en la Franja de Gaza. O sea que, y aquí estamos hablando solamente durante el mes de entre octubre y noviembre de 2024 fueron 4.000 reclutados por esta vía. Entonces la ente sionista es desesperada para tener nuevos soldados en su ejército y se planea que en los 5 próximos años van a tener 100.000 soldados discapacitados por los combates que se están llevando a cabo en la Franja de Gaza. Entonces la resistencia sigue extremadamente activa a pesar de los ataques aéreos, de los ataques con dozer, etcétera. Entonces están desesperados y necesitan de una forma sí tener un acuerdo de cese el fuego. Ojo, porque es lo que está queriendo la ente sionista. No quiere acabar la guerra, quiere un cese del fuego. Claro, ni siquiera quiere la retirada, que es una además de las reglas que está exigiendo la resistencia palestina, la retirada por completo al menos del corredor de Filadelfia para que permitan la entrada de ayuda humanitaria. No está entrando ayuda humanitaria ahora a la Franja de Gaza, 2.5 millones de personas que no tienen que comer, no tienen servicios sanitarios, no tienen de dónde abastecerse del sistema de salud. Laura, estamos hablando de un acuerdo que no necesariamente acabara con el genocidio, que es lo que, digamos, todos los pueblos quieren, ¿no? Digo los pueblos y acá hago la salvedad. Pueblos versus gobiernos o líderes mundiales, ¿no? ¿Qué tan peligroso sería en suelo interno? ¿Qué tan peligroso, permítame, sería en suelo interno si no se da este acuerdo? ¿Qué tan peligroso sería para el sionismo cuando los familiares de los retenidos se le están yendo en contra a Netanyahu y le dicen, no señor, usted no está priorizando a nuestros familiares, usted se está priorizando usted porque no le queda de otra sino que seguir ahí, seguir adelante?
Es que justamente ese es un factor que ha ido creciendo cada vez más, que tiene que ver con el consenso, porque él puede, Netanyahu en todo este tiempo ha actuado por fuera, obviamente, de cierto consenso internacional e interno, pero ya eso ya tiene su límite, y uno lo ve en cada encuesta que se va haciendo, cómo van subiendo los porcentajes de desacuerdo, y en el ámbito internacional y en la comunidad internacional también, porque nosotros estamos asistiendo a algo histórico, porque es real que como nunca el sionismo ha mostrado su cara en toda su dimensión. Nosotros tan solo 2 años atrás, si hablábamos en estos términos, nadie hubiera tenido realmente consideración a las políticas que venían teniendo, y hoy es algo que realmente ya ha quedado claro, el rol que cumple el sionismo, y además la extrema crueldad, porque acá estábamos hablando de muertos, que realmente son cifras, ya hablar de más de 46.500, que son las cifras contabilizadas, porque todos sabemos de que hay una cifra. De hecho, hubo un informe de una revista científica, Lancet, que planteó que sería más del 70% de las cifras que se están eso diciendo, solo para los primeros 9 meses, de los ya van desaparecidos. Tal cual. Entonces está esa situación, y además el problema grave es el hambre y el frío, que eso es tan letal como las bombas en este momento. El no poder ingresar la ayuda humanitaria obviamente coloca a la población en situaciones extremas, pero su decisión política, por eso digo, es muy difícil evaluar cuánto sería o no, porque nos ha dado muestras el pueblo gazatí de una resistencia y de una decisión que realmente es sin precedentes en el mundo. Yo creo que no ha habido pueblo tan más sacrificado que en este momento que el gazatí. Entonces, obviamente que las consecuencias serían tremendas, porque ellos ya están en una situación que realmente uno no entiende cómo han logrado sobrevivir. Y sin embargo siguen en pie y siguen luchando, y sigue habiendo, digamos, acciones a pesar de todo. Lo que sí está claro, que el tiempo en este momento, Israel, coincido con Hermelinde, que realmente está en una situación compleja, porque tampoco, todos y todas sabemos que Estados Unidos no va a dejar de apoyar al sionismo, pero no va a ser quizás de la misma medida. Nosotros estamos viendo, de América Latina obviamente, para desgracia, pero que Trump está poniendo la mirada fundamentalmente en América Latina, y de hecho todos los conflictos que ha abierto ya con sus anuncios muestra que su mirada va a estar puesta acá, y que no sé cuánto va a estar, digamos, dispuesto a gastar energía, digamos, en lo que en Medio Oriente, salvo lo que necesite ya en el sistema, ¿no? Obviamente, claro, no es que deje pero no sé si va a ser, no es la misma política de Biden. Estamos hablando siempre del imperio, estamos hablando siempre de la necesidad de controlar el Medio Oriente, pero sí es cierto que no es la misma política. Entonces, en ese sentido, esto el ente sionista lo sabe, y también está barajando sus cartas y viendo cómo se va a mover. Por eso creo que es muy importante ustedes, cuando inician el programa, cuando plantean justamente que él necesita dar muestra, Netanyahu, digamos, frente a la nueva administración, también en relación, digamos, a esta tregua, digo entre comillas, porque de verdad que estamos hablando de algo que es básico, pero que no implica el cese de fuego que debería ocurrir frente a lo que está sucediendo. Algo tan básico como el derecho a la vida. Entrevistábamos nosotros la semana pasada, Hermelinde, Laura, a un médico un estudiante de medicina que vivió unos cuantos años en Venezuela estudiando medicina, regresó en verano de 2023 a la Franja de Gaza para visitar a su familia después de prácticamente una década sin verla. Comenzó el genocidio, o el recrudecimiento más bien, porque el genocidio tiene prácticamente 80 años de estar cometiéndose, y allí se quedó atrapado, y él decía: mi sueño es seguir vivo, mi sueño es tener a mi familia viva. Su abuelo ya murió de hambre, uno de sus tíos también murió porque no tienen los equipos médicos, las medicinas correspondientes para tratar las enfermedades, las múltiples enfermedades. Hermelinde, el tema, el sionismo o Netanyahu, demostrar a Trump
por medio de la tregua, ojo, y acá insisto en esto, de buscar a costa de lo que sea, esa tregua antes del próximo lunes, que es cuando Donald Trump toma posesión como presidente de los Estados Unidos, demostrar que pudo lograr la tregua o qué, y también la insistencia ahora de la administración saliente de Joe Biden, está insistiendo en pactar una tregua incluso antes del fin de semana. No, yo creo que la prueba que está tratando de hacer Israel es su capacidad no de hacer una tregua, pero de escalar el caos en la región. Estamos en un periodo muy peligroso visto desde el punto de vista de Estados Unidos, porque tenemos a la administración Biden que tiene ahora un objetivo único, escalar el caos el más alto posible para impedir que el clan de Trump en la Casa Blanca pueda actuar como ellos deciden. Entonces hay una guerra interna entre esos dos clanes que se exporta en Oriente Medio. Hemos visto, lo ha dicho la revista Axios, que había planes. Estaba puesto en la mesa desde casi 6 meses la posibilidad que la administración Biden lleve a cabo ataques a Irán. O sea que están sin límites. Y entonces, en este caso, lo que quiere, obviamente, Israel es dar la prueba que, en este caso, están detrás de Estados Unidos. Entonces, no están aquí para dar la prueba que están para una paz o una tregua. Y el problema que tenemos con la administración, de la futura administración de Trump, es que no tenemos ni idea de lo que se va a plantear, porque Trump habla muchísimo, dice cosas por todas partes, pero claro, si nos basamos en el pasado y en quién financia su campaña, porque hay que recordar que el más importante financiamiento de la campaña de Trump no es Elon Musk, es Miriam Adelson, que es una sionista que ha pedido a Trump que se compromete que la Cisjordania sea colonizada enteramente. Es ella también que empujó a Trump a cambiar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Es ella que ha llevado a cabo una gran parte de la política sionista de Trump. Ella está detrás de Trump y ella es la que va a decidir una gran parte de su política a venir. Sabemos que ellos no van a ir por la paz, no van a ir por calmar, van a ir por todas en contra del eje de la resistencia en general, Palestina siendo un problema mayor, pero también van a ir, sabemos que Egipto también está en un momento muy peligroso de su existencia y sabemos que Egipto ha dado todas las pruebas de que está detrás de Estados Unidos y eso ni siquiera es suficiente, o sea que nadie está salvo en esta situación. Pero el eje de la resistencia es la única posibilidad para llevar paz en la región. Pero un acuerdo con Israel nunca lo llevará. Hermelinda, permítame que acá le interrumpa. Laura, ya voy a ir con usted. Manténgase en línea, por favor, que ya voy a ir con usted. Aquí ya está abiertamente claro un eje Oriente-Occidente. Y los partidarios están sumamente definidos, Rusia, China e Irán. Esto podría, de continuar, a ver, como todo pareciera lamentablemente indicar así, esto podría llevar a un conflicto muchísimo mayor que sabrá Dios quién sabe dónde va a parar, porque ya es frente Oriente-Occidente. Sí. Lo que tenemos es, lo bueno que tenemos es que los dirigentes de los países que están construyendo el mundo multipolar y en Asia del Oeste, los dirigentes de los movimientos de la resistencia, sabemos que son muy educados en su propia historia, muy educados en la historia de las guerras y que saben tomar decisión viendo a largo plazo. Eso es una seguridad que tenemos, es que estamos con gente que saben negociar, que saben hacer diplomacia, que saben también definir una estrategia. El problema es que en el campo de frente tenemos gente que solamente ve a corto plazo, que sabe que su esperanza de vida está muy corta y especialmente la gente sionista, entonces están desesperados y están actuando por el caos. Va a ser muy complicado navegar entre esto, pero lo que me da confianza es que las partes que están detrás del eje de la resistencia están con capacidad de ver a largo plazo, de establecer una estrategia y de establecer lazos diplomáticos con quien se necesita para lograr estabilidad y paz. Pero va a ser un trabajo muy complejo y que nos va a llevar probablemente a muy grandes cambios en la región, en particular para Palestina.
Laura, la situación en el norte de la Franja de Gaza es sumamente catastrófica. Decíamos al inicio del informe, no hay necesidad de sacar de momento cuentas, ¿no?, en los daños materiales o sacar cuentas incluso en el número, lamentablemente, de personas que han sido asesinadas, porque solamente con echar un vistazo a lo que medio pueden compartir los palestinos del norte de la Franja de Gaza por redes sociales, porque allí la prensa, el trabajo de la prensa está completamente prohibido, nos deja ver que es una zona de completa catástrofe. Eso parece un cementerio, está completamente desolado, pero aún allí siguen palestinos, siguen viviendo palestinos, no hay menos de 40.000 aproximadamente. A la suerte de quién, más allá del eje de resistencia que está luchando contra el sionismo, contra estos ataques a diario, a la suerte de quién o de quiénes quedan estos palestinos, digo, hablando en términos sanitarios, porque si hablamos de una organización de las Naciones Unidas que está ahora de brazos cruzados, ¿no?, y que ha dejado ver la inacción desde la principal cabeza, la de Antonio Guterres, y ya de allí las diferentes oficinas dependientes, que no van más allá de los comunicados, que son la diplomacia. Un comunicado se ve muy lindo, pero en la práctica no acciona. Entonces, ¿a merced de quién están los palestinos en el norte de la Franja de Gaza, Laura? Y no, realmente están a merced de su propia historia de resistencia y lucha, no hay otra, porque de verdad que nosotros a veces perdemos dimensión, pero Naciones Unidas no deja de ser la expresión, digamos, de los países que la componen. O sea, siempre cualquier organismo multilateral va a responder a la realidad que existe en este momento a nivel mundial de los países que la componen. Entonces, la gente tiende a creer muchas veces que Naciones Unidas es algo como neutral o que no tiene contenido político, y no es verdad. No es verdad, porque se financia y las decisiones que se toman corresponden justamente a los países que están en este momento en guerra. Y a mí me gusta usar el término guerra, porque muchas veces hablamos de conflicto y demás como para bajar, y estamos en una guerra que hace posible que suceda esto en el norte de Gaza, en el cual los seres humanos que les toca resistir en ese momento se encuentren solos y se encuentren resistiendo como pueden. Y que además hay un terrorismo que actúa sin ningún tipo de tapujo, porque cuando hablamos de la cantidad de niños y niñas que han sido asesinadas en Gaza, que justamente cuando se matan niños es porque se bombardea objetivos civiles. Eso es lo que significa cuando hablamos de que han matado niños, que fueron directamente objetivos. Y eso se llama terrorismo. Esa es la verdadera encarnadura. Y es un Estado terrorista, no es un Estado, es un ente terrorista, porque no quiero darle carácter de Estado tampoco. Entonces, el ente sionista, que realmente conforma yo la otra vez estábamos queriendo hacer desde Argentina acciones en Naciones Unidas, y ni siquiera el ente sionista ha firmado el protocolo por lo cual se le permite al Comité de Derechos del Niño hacer una investigación, porque hasta en eso, digamos, ¿qué necesidad tienen? Pero son parte. Entonces, Naciones Unidas va a ser expresión de esto. Por eso es importante que en cada país y que empecemos a dar encarnadura a esto y no tratar al organismo como si fuera algo neutral. No lo es. Y va a responder a las cuestiones de poder dentro. Por eso es tan importante el eje de resistencia y la situación de que en este momento que tengamos por primera vez en muchos años la posibilidad de poner en discusión el mundo unipolar, de poner en discusión el mundo que se ha convertido, en el cual las guerras que sucedieron en ese transcurso de tiempo de los 90 en adelante pasaron totalmente desapercibidos, porque si tuviéramos las cámaras, hubiéramos tenido la posibilidad de ver como hoy lo que pasó en Afganistán, seguramente estaríamos del mismo modo conmovidos, ¿no? Bueno, ahora podemos ver esto, que es muchísimo mayor que lo que sucedió en Afganistán, pero sí es importante de poder cobrar esa dimensión y la indignación que nos permita en cada país donde estamos ser parte de ese eje de resistencia, apoyando y no dejando de denunciar. Pero no va a ser las Naciones Unidas quienes lo hagan, van a ser los pueblos, los cuales nos podamos poner realmente firmes frente a tamaño genocidio y ante un ente terrorista
que realmente cuesta pensar, ¿no? Cuesta pensar que puede hacerlo en forma tan impúdica frente a los medios de comunicación, a los cuales ya ni siquiera puede resistir que estén como lo hacen, como han hecho con los periodistas que han asesinado. 203 periodistas, 203 trabajadores de la prensa en medio de estos 15 meses y una semana del recrudecimiento de un genocidio que comenzó hace prácticamente 80 años. Ermelinde, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto, un placer, que estén muy bien, hasta la próxima. Netanyahu, el primer ministro del régimen de Israel, ahora parece estar más urgido de un acuerdo con la resistencia que nunca. No por el bien de los ciudadanos retenidos por Hamás, sino por su propio futuro, por su futuro político, por su futuro judicial y desde luego por su futuro personal. Pero aún así, sus agallas no se detienen a la hora de buscar condicionar la posible tregua que pudiese estar asomándose, pero de la que los gazatíes no esperan nada, porque la historia ya les ha venido demostrando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que por mucho que el primer israelí esté quien esté, ¿no?, en la silla, tenga la soga al cuello, los ataques no cesarán. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.